Según el censo del 2024, en la República Dominicana había 3.694.000 viviendas particulares, de las cuales 681.247 eran apartamentos, siendo la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional donde se concentra el mayor número de condominios. Es que, aunque todavía la mayor parte de las viviendas del país siguen siendo casas individuales, el crecimiento vertical de las grandes ciudades obliga a que cada vez más personas vivan en edificios de apartamentos. De hecho, en el Distrito Nacional, los apartamentos superan el número de casas. Pero la convivencia en condominio tiene sus retos. Los problemas más comunes suelen estar relacionados con el ruido, como la música alta o perros que ladran constantemente, el atraso en las cuotas de mantenimiento, el mal uso de las áreas comunes, los parqueos, violaciones de horario para reformas o ponerse de acuerdo para reparaciones en el edificio, incumplimiento de las normas de la comunidad, entre otras. Hoy, en esta noche, María Cela, hablamos sobre los principales problemas de la vida en condominio. ¿Cómo se dirimen los conflictos? ¿Qué hace la diferencia para que un edificio funcione y se mantenga bien conservado y otro no? ¿Cuáles son las normas básicas que no deben ser nunca rotas? ¿Cuándo un conflicto de convivencia puede terminar en los tribunales? Estos son los temas que discutiremos junto a administradores de edificios de apartamentos, abogados y presidentes de juntas de vecinos en la mesa de esta noche, María Cela. Nuestros invitados, Reina Echenique, abogada experta en Derecho Inmobiliario, secretaria de la Junta Directiva de Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Mili Ferrera, administradora de condominio, gerente administrativa de la empresa Condo World SRL, con 4 años en el mercado y 10 años de experiencia en el sector inmobiliario. Administran 16 condominios, Santo Domingo Este, Torres, desde 15 a 336 inmuebles. Está correcta la información, Sí, ¿verdad? así es. Reina y Mili. Ajá. Tenemos al ingeniero Luis Ureña, ingeniero eléctrico con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, más de 3 años como gerente de administración de edificios corporativos del Grupo Universal. En el año 22 emprende con su propio proyecto, el Ureña Administraciones Inmobiliarias, desde donde se gestiona la administración de una importante cantidad de condominios residenciales y corporativos. Gracias por estar con nosotros. Y Amelia Durán, administradora de empresas, actualmente administradora de condominios en NACO, con 10 años de experiencia en el sector como propietaria y forma parte de la Junta de Vecinos del Departamento de Bienestar de NACO. NACO es una de las zonas más congestionadas, donde hay mayor cantidad precisamente de condominios. Todos los que vivíamos en casa, todos los que tuvimos la responsabilidad y el privilegio de tener un hogar con jardín, no sabíamos lo que perdíamos cuando nos mudábamos a un condominio, porque en esa época en República Dominicana, cuando empezaron a ponerse de moda, no era común y veíamos esas imágenes de otros países. ¿Qué le pasa a este teléfono? Como si alguien estuviera hablando. Ok, esto es la inteligencia artificial que no maneja sola. Veíamos esas imágenes y todo el mundo soñaba con mudarse en un condominio, en un apartamento, que cuando te fueras solamente cerraras, que no tuvieras que bregar con jardín, con esto y con aquello. Y no sabíamos lo que nos esperaba. Si usted tiene su comentario, conflicto, condominio, ENM es nuestro hashtag. Díganos cuáles son los conflictos más frecuentes que se han presentado en el condominio donde vive, que vamos a compartirlos con esta mesa. Y vamos a hablar todos aquí francamente por qué es tan difícil vivir en condominio en República Dominicana. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Bueno, entramos en esta mesa, esto fue de repente, Johnny Ventura, nuestro querido vecino, con nuestro eslogan. Vamos a hablar de los conflictos más frecuentes. ¿Cuáles son esos conflictos que se presentan con más frecuencia entre vecinos que conviven, que muchas veces ni se conocen? Están puerta con puerta y no se conocen. ¿Cuáles son? Ahí es donde radica el problema, Ajá. que no se conoce. Ahí es donde radica el problema. Yo soy partidaria de que cuando se entregan propiedades de residenciales recién construidos,
que antes de entregar las propiedades se haga una reunión para que se conozcan los propietarios. Cada vecino que compra. Previo a la entrega. Y si esa persona va a alquilar su apartamento, que también esa persona pues se introduzca en el proceso de la convivencia, porque ahí es donde radica el problema, no nos conocemos, no sabemos, no sé quién es, cuáles son sus costumbres, cuál es su formación, no formación académica, no, formación de valores desde el seno familiar. Y es ahí donde radica, porque son personas con diferentes personalidades, diferentes ¿Y educaciones. qué hacemos cuando encontramos personas que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con nosotros? O sea, no podemos impedirles que compren, ya compraron su apartamento, no podemos impedirles absolutamente nada, porque Obviamente sería que no. discriminar. Claro, obviamente que no, pero surge la gran pregunta, ¿conozco las reglas de convivencia? Porque comúnmente vemos que se entregan apartamentos y no nos entregan los reglamentos. Reina, y ahí te quería preguntar, tenemos una ley de condominios, pero las normas de convivencia varían en cada condominio, la van adaptando, pueden tener cosas distintas una con otra. Entonces, ¿quién decide cuáles son las normas del condominio? Yo diría que los mismos propietarios, Sí, porque cuando está la junta directiva del condominio, que se reúnen y deciden entre ellos cuáles son las normas que van a regir en el condominio, cada uno va a ir opinando. Bueno, mira, el delivery no sube, se queda en el lobby y todo el mundo tiene que bajar. Eso es una norma. La otra es si el condominio prohíbe el alquiler para un Airbnb, otra norma. O si es un condominio que tiene un horario para el agua, la norma dice que el agua va a estar disponible. Un momentito, tengo problemas con el micrófono de Amelia. Si por favor lo pueden ir arreglando. Si toma la palabra alguno de ustedes en lo que le arreglan su micrófono. Perdón, Amelia. Las normas de convivencia vienen implícitas en lo que es el régimen de condominio. El mismo reglamento que lo emite el desarrollador del proyecto. Ya ese es un conjunto de normas que deben respetarse, pero ¿qué sucede? Que no todo el mundo tiene el nivel para vivir en comunidad. en comunidad. En comunidad. Entonces, cuando usted vive, por ejemplo, solo, que usted hace en su casa lo que usted entienda, aquí cuando usted llega a un condominio ya usted tiene límites. Usted Hay no puede reglas. decir, esta es mi casa y aquí yo hago lo que me da la gana. Usted, Pero es del usted propietario de desconocimiento que viene el seguridad problema. privada particular, pero usted es copropietario de las áreas comunes. Las áreas donde comunes. viene el problema es en la forma del disfrute de las áreas comunes. Por ejemplo, usted no puede escuchar una música o hacer ruido de determinado nivel Que en salga- determinados horarios. Que salga de su De su condominio, de su apartamento. apartamento hacia las áreas comunes. Exactamente. y Usted no afecta puede a los molestar a los demás vecinos. Uno de los temas siempre más controversiales es el pago del mantenimiento de las cuotas. Inclusive hay un caso, Torre Gabriel, me parece, en la Sarasota, Ajá, frente a... 2013, 2012, que lo que parecía un problema por unas cuotas impuestas a todos los vecinos, terminó en protesta en la televisión, destruyó un edificio. abandonado. Un edificio que está abandonado, las personas han perdido lo que invirtieron en esa edificación y todo empezó con un tema de impago de cuotas. ¿Qué tan frecuente es el problema de las cuotas? Cuando se establece que se va a pagar tanto, ¿cuántas cuotas puede dejar de pagar una persona antes de que tomen acciones? ¿Tienen que ir a los tribunales? ¿Qué procede Y con si las esas cuotas? acciones que se tomen, Sí. ¿quién las toma? ¿De quién depende que se tomen? ¿Qué pasa cuando no todo el mundo está de acuerdo con las acciones en consecuencia? Porque son consecuencias a romper las normas, ¿no? Me imagino. Los condominios tienen que llevar sus situaciones, o sea, lo que tienen internamente afectándolo, como por ejemplo el caso de la persona que no le gusta pagar, es a la asamblea. Ese es el órgano de gobierno, es el primer órgano de gobierno. Entonces, los dominicanos no tenemos costumbre de pago. No nos gusta pagar la luz, nos gusta robárnosla, no nos gusta pagar el agua. Muchísimos condominios tienen deuda millonaria en la casa. No nos gusta pagar. Entonces, uno como administrador, por ejemplo en mi caso, yo invito, le explico el por qué, para qué se necesita tener ese presupuesto, ¿verdad? Uno lo invita, le hace acuerdo de pago, pero ya cuando no hay otra opción, entonces uno lleva a ese moroso a la asamblea, ¿verdad?, de propietarios, y ahí lo que hace es que presenta que es la deuda que tiene ese inmueble, y ahí entonces le solicita a la asamblea que me dé un poder especial a mí como administradora para hacer una inscripción de privilegio.
porque realmente es prácticamente la única opción que nos da la ley Es de 5038. Cortar el gas, Pero- por ejemplo, cortar el gas o cortar X, No se puede. el agua. No se puede. No se puede. Los servicios básicos no se Los pueden servicios cortar. básicos no se pueden. Pasó a ser ya protección a nivel constitucional. ¿Dónde radica el problema? El problema tiene una espina dorsal y es que los propietarios entienden que son solamente propietarios de sus unidades funcionales o sus apartamentos. No entienden que son copropietarios, codueños de las áreas comunes y por lo tanto la ley los obliga a cumplir con esa cuota de mantenimiento para yo poder sustentar los gastos de esas áreas comunes. Entonces, ese desconocimiento y esa falta de educación, no solamente de las normas y las reglas de convivencia, sino del desconocimiento de que entienda el propietario de un apartamento, que también es propietario de estas áreas comunes, del área social. O sea, de hecho, cuando la jurisdicción inmobiliaria emite los certificados de título de las unidades funcionales, emite También. un certificado de título a nombre del consorcio de propietarios del residencial X. Así Y es. ese título reposa en la jurisdicción inmobiliaria, porque si el edificio se derrumba, el terreno queda a nombre de todos los consorcios todos los propietarios. propietarios. Entonces, ¿dónde De está el todos los desconocimiento? Me firman un contrato de apartamento de un condominio, pero no me dan las reglas de convivencia. No me dan el régimen de condominio. Hay que pedirlo. Los desarrolladores tienen que acompañar ese contrato cuando yo le voy a entregar el inmueble a esa persona que compró. Entrégale las normas de Y no es convivencia. mejor leerlo incluso antes de firmar, porque yo quiero saber qué es lo que se permite o no se va a permitir en el lugar donde yo voy a vivir. Lo que no pasa debería es, ser así. no, lo que pasa es que cuando tú formas un condominio, cuando tú registras un reglamento de condominio, tú empiezas a vender como desarrolladora, tú empiezas a vender el proyecto, pero todavía tú no puedes constituir el régimen de condominio porque hay un punto de equilibrio de la construcción que la jurisdicción inmobiliaria te permite tú registrar ese régimen de condominio a través de mensuras catastrales, registro de Ok. título. Entonces, por eso es que abogamos para que la ley de condominio sea modificada. Pero vamos a ver, Diana. a veces no es solamente desconocimiento. Hay gente que sabe que no puede poner la música alta o que no puede dejar un perro amarrado ladrando el día entero o que no puede tirar agua por el balcón o que no puede tender la ropa en el balcón o que no puede hacer un montón de cosas o que no puede dejar de pagar la cuota de mantenimiento y lo hace de todas formas. Y aquí viene la pregunta para Luis y Mili, porque yo sé que los administradores de edificios a veces tienen que convertirse hasta en psicólogos para poder Bueno, resolver esos pues, problemas entre vecinos, esos problemas con personas que son conflictivas y siempre en todos los edificios de apartamentos hay por lo menos uno, ¿eh? En todos por lo menos hay uno. ¿Cómo se manejan estas situaciones? Bueno, realmente las reglas están ahí y deben estar para que todos las cumplan. Aquel que no cumple las normas del condominio, ya podríamos decir que es el primer conflicto que tiene con la administración, porque la administración tiene que velar porque las reglas se cumplan. Entonces, hay mecanismos dentro de la misma ley, como dice la inscripción del privilegio, que es un mecanismo que es lo que contempla la ley para el tema de garantizar el pago de la deuda, porque el propietario puede perder su inmueble si no paga lo que tiene que pagar. Pero eso es el pago de la deuda y todo lo demás que mencionaba Diana, y tirar la basura sin la bolsa amarrada por el ducto, vandalizar a veces las áreas sociales, porque no solamente es el propietario, a veces los hijos o los amigos de los hijos, cuando bajan y entonces ya no soy yo, fue mi hijo de 13 o mi hijo de 16 o mi niño. Pero ya el adulto es responsable de lo que hace sus hijos. Entonces usted tiene que asumir la responsabilidad. Si el niño llevó, por ejemplo, la mascota y la mascota se hizo en un área común, usted tiene que hacer la responsabilidad de ir y recoger eso. Ahora, ahí está el régimen de condominio. Usted tiene que velar y ver cuáles son las sanciones que contempla el régimen a quien viola la norma. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son? Mire, están las amonestaciones, Llamado de atención. el llamado de atención, está lo mismo que tiene que ver con la restricción de algunas áreas. Exactamente.
que no puede accesar entonces a... Exactamente, si no está cumpliendo. Ajá. Entonces, hay muchas reglas ¿Y que quién- están dentro del régimen de condominio, pero que puede ser diferente de un condominio a otro. O sea, no Que suelen varía, ser la Todos misma. tienen la Exacto, misma las áreas edad. sociales. Exacto. ¿Quién aplicaría? Era lo que preguntaba Diana. Ustedes se convierten muchas veces en jueces En juez. de paz, conciliadores, o por el contrario, aplicando las consecuencias y pueden ser vistos como personas non grata. Pero ocurre mucho eso. Pero la gran interrogante es de que el administrador es nombrado por el consorcio de condominio. O sea, el administrador vela para que se respeten las normas, pero es nombrado por el consorcio de propietarios. Debe estar en el chat de condominio. Hablemos de los chats. Sí. Hablemos de los chats. En mi caso, los proyectos que yo manejo, yo tengo un chat informativo silenciado para solamente yo pasar informaciones que tengan que ver con lo que le compete a todo el mundo, lo que le afecta. Cuando hay conflicto entre los vecinos en el chat y empieza uno a leer estas cosas y le pone la fotografía de lo que hizo el otro o ponen el apartamento y el otro sale, sí, pero di mi nombre porque tú estás hablando de mí. Ajá. O mira el carro que me está bloqueando aquí o cómo es posible que vuelvan otra vez. Es verdad que la gente no acaba de entender que no se puede tirar la basura, pero eso fue la muchacha de la casa, lo más seguro. Hay que educar a todos los miembros de la familia. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando hay ese tipo de conflictos que pueden ser muy desagradables y hacer que la gente incluso quiera irse del Es que el condominio? administrador es el mediador. Él es el mediador. O sea, siempre tengo que estar buscando cómo conllevar, cómo ser el canal entre los propietarios. Y casi siempre terminan pidiéndose disculpas, porque a veces están airados por una situación que ya pasó, que no lo hablaron en su momento. Entonces uno tiene que intervenir para que entonces no afecte a toda la comunidad, porque entonces crea como una inseguridad, una incertidumbre. ¿me entiendes? Un sentimiento como de que agota al demás. Y dice, pero bueno, acá siempre hay una situación, siempre hay un tirejada. Sería favorable, Claro. volvemos al punto inicial, ¿verdad? La modificación de la ley 5038, porque esa ley ya no responde a la realidad actual. Del 58. Es una ley del 1958. Muy bien. En Cuando ese no había tiempo, cuando no había prácticamente, nada. cuando era un sueño vivir en apartamentos. Sí. Entonces, soy de opinión de que se modifique la ley y que se incluya dentro de la ley que dentro de del nombramiento de los administradores y del nombramiento de la junta de vecinos se forme un comité de convivencia. Que ese comité de qué convivencia interesante. sirva de un árbitro, de una resolución alternativa de Conciliadores. conflictos, conciliadores entre los condóminos, porque somos vecinos. Los Y chats, evitar que en los chats se pongan cosas desagradables sobre otra persona, aunque claro, tengan razón. porque déjame Claro. decirles algo. El chat de WhatsApp, al ser una herramienta tecnológica y electrónica, cualquier agresión a través de esa vía se convierte en una violación Ajá. a la ley de tecnología. Correcto. Yo puedo con una Así es. fotografía que hayan puesto de algo de mi casa o de algo insultante para mí o para cualquiera, ¿no? De los vecinos. Correcto. ¿Puede esa persona con eso poner una denuncia? Claro, subir Claro. un niño que hizo, Claro. cumplió algo. Está violando la intimidad. Claro que Está privacidad. violando la ley Claro, de delito correcto. electrónico. O sea, que si sale uno de estos Incluso que usted no son puede poner, legalistas, un propietario no puede poner una cámara que enfoque la entrada de otro propietario, de otro apartamento. porque está violando su Es que derecho esas a la cámaras privacidad. son del condominio. En todo caso, están las cámaras de los Del condominios. Sí, pero esas cámaras se enfocan específicamente Para en áreas En comunes, Áreas comunes. Áreas no para visualizar la gente que entra y sale de ahí. Sí, por ejemplo, la que uno pone en su casa, en la entrada, tiene que ver solamente a tu entrada. Se puede Cada ver, por vecino. ejemplo, en la entrada de los ascensores, Sí. en la entrada, en los parqueos, que ya... En las áreas verdes. en la acera, exactamente. El Airbnb fue mencionado hace un momento. Es muy importante porque mucha gente hoy día tiene apartamentos que alquila para Airbnb. Y uno compra en un condominio, pero no sabe en un futuro qué va a pasar. Y de hecho ya muchos de esos apartamentos están en plena ciudad. Entonces la gente que ya lleva muchos años viviendo ahí, que tiene una comunidad de vecinos, de repente se encuentra con situaciones y con personas con un comportamiento, porque claro, esa gente no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna ligación, ninguna relación con ese condominio y hacen lo que les viene en gana. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno,
Porque en otras ciudades eso se está, Bueno, se está legislando en mi sobre caso eso. como administradora, yo lo que he optado es porque me dejan prácticamente, que el administrador tiene muchas limitaciones, al igual que el propietario, porque el reglamento te establece cuáles son tus funciones. Ahora bien, para yo someterla a usted como propietario, yo tengo que pedir un poder a la asamblea. Yo no puedo ir, venga, fulana, llévate a un tribunal. No. Lo que Yo pasa tengo que es, pedir ese poder. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo en mi caso con los Airbnb? Yo estoy haciéndole normas específicas para ese tipo de renta, poniéndoles reglas. O sea, al propietario yo le exijo y lo llevo a la asamblea y lo estipulamos y lo llevamos a votación. Tiene que escribirme a mí como administradora cuántas personas van a estar en el inmueble, qué tiempo. Le envío las reglas en español y en inglés para que ellos lo pongan en la misma aplicación. O sea, no se sientan fiestas, no se aceptan animales, no puede fumar. O sea, reglas como básicas para que no afecten, no tender ropa en los balcones, en las ventanas. En las áreas comunes, si hay piscina, no bañarse en puede- ropa interior. Perdón, y Exactamente. puede. Y me ha Esta funcionado pregunta va para de la maravilla, abogada. realmente. Lo que pasa Esta pregunta va para la abogada. ¿Pueden los demás miembros de un condominio ponerse de acuerdo para votar en la junta de vecinos, en la asamblea, que se prohíban los alquileres de Airbnb o cualquier otro tipo de alquiler en las viviendas? de que pueden. Lo que la ley le prohíbe, que lo prohíban. ¿Por qué? Porque violaría un derecho constitucional, el artículo 51 de la Constitución, que dice que todo propietario tiene derecho al goce, disfruto y disposición de su inmueble. Alquilar es disponer del inmueble. Ahora, trasladándolo al artículo 7 de la ley 5038, ese artículo especifica claramente de que ese propietario tiene el deber de respetar las normas de convivencia, no alterar el orden, ni alterar la parte de las buenas costumbres, porque la ley, el espíritu de la ley de condominio es regular la vida en convivencia para que vivan en paz, en Claro. tranquilidad Entonces, y organización. La consecuencia caería sobre el dueño. Sobre el propietario. El dueño y el propietario. Hay en muchas ciudades del mundo, se está legislando para controlar la cantidad de Airbnb y la forma en que esas personas pueden alquilar para Airbnb. Tiene que tener unas condiciones determinadas, no puede usar las mismas áreas comunes del resto de los vecinos. En fin, se han puesto muy Por estrictos eso precisamente por necesitamos eso. la modificación de la ley 5038 porque no responde a los nuevos tiempos de nuestra realidad. negociación inmobiliaria. Igual la ley de alquileres. Exacto. Hacemos una pausa. Vamos a comentar conflicto condominio ENM. Si usted tiene cualquier comentario, no sé si María de Los Ángeles, para que me mandes los comentarios de nuestro público, sería bueno para ver si los dirimimos aquí. Y por supuesto, si hay algo más que agregar, porque yo entiendo que hay otro tema importante. Cada vez más personas tienen mayores recursos económicos en República Dominicana. Ya no es que este condominio es de high class y de gente, todo el mundo educadito y es no, porque Estamos todos mezclados. ya, entonces, ¿pueden dueños de condominio, o sea, los que construyen, decir, aquí se va a mudar este tipo de vecino nada más con este perfil o no? Porque el otro día había un artista que se estaba quejando de cómo la rechazaron en muchos lugares donde ella quería alquilar o comprar, no estoy segura. Pero eso lo estamos viendo con frecuencia. A veces cuando se juntan mansos y cimarrones, y estamos hablando no de dinero, sino de educación, porque dinero puede tener cualquiera, pero esa educación de hogar no necesariamente. Cuando regresemos de la pausa, seguimos con este tema. Ya volvemos. Bueno, aquí estábamos hablando de la gente que tira incluso los cartones de pizza por los ductos, tapan los ductos con 20,000 cosas y luego se va acumulando y es un desastre, se acumulan las alimañas también, entran por los ductos, la falta de educación es terrible y se tiene que seguir educando constantemente a las personas que entren a trabajar en nuestros hogares también. Amel First dice, soy administradora de edificio con más de 20 años de experiencia y uno de tantos conflictos que se le presenta a uno son los perros, el descuido de propietarios y por supuesto los que no pagan y exigen. Y con la nueva ley no habrá forma de suspender los servicios, una batalla para un administrador, entre otras situaciones, vivir en comunidad. Ariel Encada dice, uno de los problemas es el mal olor que emanan las mascotas mal
atendidas y a los dueños parece no importarles o no lo sienten. Cuando es un solo Así es. elevador y bajan por el elevador y dejan ese aroma maravilloso en el elevador. Rubetania Pérez Barnes, le llamaban multifamiliares. Este comentario me delata mi edad, sí, es verdad. Iris Viviana dice, detesto vivir en condominio porque siempre aparece un moroso en el pago de los servicios, llega un irrespetuoso que cree que puede hacer lo que quiera, eso sin hablar de educación y moral. Mireya Rodríguez, hola, ¿qué hacer en el caso de que el dueño del último piso del condominio en el área común del techo haya construido otro apartamento y no lo tenga y lo tenga rentado? Pero qué Benadir Castillo, hola, quisiera saber qué acciones se pueden tomar en caso de que el propietario del último piso de un condominio haya construido un apartamento aparte en el área común del techo y en adicional lo haya rentado. Esta es otra persona que está con el mismo problema. Wow. Sandra Ibermecop, ¿qué pasa con los complejos del Estado que no poseen una junta de vecinos? Se roban los parqueos, hacen muchísima bulla, deshoras y mil cosas más que no hay forma de evitar. Eso porque no hay ningún tipo de sanción. ¿Qué hacer? Pregunten sobre los conserjes, cómo deben manejarse en los residenciales Importantísimo. los conserjes. Eso es importantísimo. Si nos pueden hacer un resumen de estas preguntas. Otra, el suministro del gas es un servicio vital como el agua. Me parece que eso no es lo mismo. No se puede cortar. Buenas noches. Entre los mayores problemas que enfrentan los condominios es la música alta y en ocasiones el consumo de marihuana. Ay, yo estaba leyendo eso en un condominio. El consumo de marihuana en los apartamentos, recibiendo los olores en los apartamentos contiguos y la policía nunca llega. Ay, eso debe ser terrible. A ver, un resumen de todo lo que han dicho ahí. Yo voy a hablar sobre algo. O sea, con relación a lo que suena por ahí de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 0512 del 2025, habla de que eso fue un conflicto que se generó entre un inquilino y un propietario. Eso llevó a un recurso de amparo que al final el Constitucional lo falló a favor en ese momento, pero después lo echó para atrás. Lo echó para atrás porque hubo un recurso de revisión. Entonces, ¿qué pasa? El tema del gas, habla de la electricidad, pero el gas no es, como le digo, no se puede suspender de manera arbitraria. No. Cuando te habla de manera arbitraria, se suspende. Para no ser arbitrario, tiene que haber notificado de manera, por alguna comunicación. Debe de haber en el régimen de condominio que le permita a usted hacer eso. Okay. Porque el régimen de condominio... Es que todo vuelve, perdón, al inicio. Las reglas claras te permiten una mejor convivencia. Si desde el inicio, que ya sea, como decía Reina, acabas de comprar un inmueble nuevo o compras un inmueble que ya está en uso por años, cuando ese nuevo inquilino llega o propietario, el administrador tiene que darle las normas de convivencia. Y es mejor que sea... Sí, eso mismo, María Cela. Hablando de administrador, ¿es mejor la autogestión del condominio, una junta de vecinos que administra o contratar una empresa y por qué? Lo primero es que en los condominios no se usa junta de vecinos, junta directiva. Junta directiva, perdón. Okay. Entonces, definitivamente la autogestión no funciona. No funciona. Y vengo de eso. Depende, porque yo vengo de una yo autogestión. Yo también, pero... Y ha sido más eficiente para nosotros gestionar nosotros mismos. Sí utilizamos una empresa que nos enseñó cómo se usa, cómo manejarnos. Exactamente. Pero la autogestión nos ha permitido ser más eficientes y una mejor convivencia. Sí, exactamente, pero es difícil la autogestión. Entonces, lo que se recomienda es tener un administrador, una empresa. Pero que ese administrador tenga un rostro y tenga uno acceso a él, porque muchas veces pasan los que lea y que responda. Y la persona no está ahí. Eso que pasa. Y está de fin de semana. Que el administrador no vive ahí dentro. ¿Y cómo resolver? Y ustedes dijeron algo ahorita rapidito, que se acabó el programa. La inscripción de privilegio. El privilegio, ¿qué es eso? Como si fuera una hipoteca, pero como es un privilegio, el que está inscrito cobra primero. O sea, el privilegio cobra primero, se antepone ante la hipoteca. Eso se le aplica al propietario moroso, al que no paga. Al que no paga le pueden hipotecar su inmueble. Pero pasa. Su inmueble por la falta de pago de las cuotas del mantenimiento. Aunque haya financiado el inmueble con un banco, se quita la hipoteca y se inscribe el privilegio. Pero si el condominio no está legalmente constituido, con sus documentos al día, se puede caer. No, porque es que la ley prevalece. Muchas gracias. Prevalece la ley. Gracias a todos ustedes por haber Ahora que se estaba participado poniendo en esta mesa tan interesante. Pero es que siempre esperan para el final, para sacar todo lo que tienen. Gracias. Un abrazo. Nos vemos mañana. Dios le bendiga.